Mírate, ya estás llorando. 35 millas no es nada. Tal vez la lluvia te quite esa actitud. La voz de mi padre era ligera, casi juguetona, como si estuviera bromeando con una niña, no abandonando a su hija en una carretera comarcal sin arcén y con un cielo que se abría en dos. La primera gota se deslizó por el puente de mi nariz. Luego siguió un manto de agua, frío, punzante, implacable. La grava al borde del asfalto se convirtió en un lodo, tragándose mis zapatillas como si la propia tierra quisiera que me fuera. Las luces de los coches pasaban como fantasmas a lo lejos, indiferentes. Mi aliento se empañaba, mis manos temblaban. Mi teléfono yacía negro en mi bolsillo, inútil y deliberadamente. Él se había asegurado de eso. Sin batería, sin cartera, solo una lección. No perseguí las luces traseras. No supliqué. Vi los puntos rojos encogerse y desaparecer como una puerta que se cierra con un clic en una habitación en la que había dormido toda mi vida. Hola a todos, mi nombre es Marin Vale y aprendí a mantener mi rostro impasible hace mucho tiempo. El tipo de impasibilidad que hace que la gente piense que estás bien cuando tus costillas son una jaula de pájaros que sacude un huracán. Crecí con reglas que se movían como postes de portería, con amor entrelazado con control, con disculpas que siempre venían con una factura. Así que cuando dijo que necesitaba una lección, ya conocía el plan de estudios. Humillación, miedo, silencio y cómo superarlo sin dejar que él me viera romperme. La lluvia me pinchaba el cuero cabelludo. Podía saborear el metal en el agua, la estática del cielo posándose en mi lengua. Me salí de la carretera y me paré debajo de una valla publicitaria solitaria de una empresa de almacenamiento, con una caricatura de una llave sonriente con hoyuelos. La tinta corría por la cara del cartel como rímel. Dejé que la noche respirara a mi alrededor. Las ranas en la zanja croaban como el mal chiste de alguien. El viento peinaba el campo y me levantaba el pelo del cuello. El coche de mi padre se había ido. El silencio después de la crueldad nunca es silencioso. Si sea. Pensé en todas las veces que había dicho, las mujeres fuertes no se quejan. Y en cómo él definía quejarse como cualquier cosa que sonara como un límite. Pensé en la forma en que se reía cuando yo decía que no. Como si mi boca hubiera pronunciado mal una palabra más simple. Lo imaginé en casa, ya cálido, satisfecho de sí mismo, diciéndole a mi madre que volvería más suave, más pequeña, agradecida. Fue entonces cuando la camioneta negra giró hacia el arcén, lenta y segura, con los neumáticos susurrando sobre la arena mojada. La puerta del conductor se abrió y una silueta alta salió bajo la lluvia, con el abrigo imperturbable, la postura como una promesa. Señorita Vale, dijo, tranquilo. ¿Lista? Vámonos. Subí sin limpiarme la cara. El calor me envolvió, firme como una mano en mi espalda. En el espejo lateral, la tormenta escribía franjas blancas en la carretera como marcas de conteo. Mi padre creía en las lecciones. Solo que acababa de inscribirse en la mía. El curso final, sin recuperaciones, calificado con una piedad que ya no le debía. Mientras la puerta se cerraba, el trueno aplaudió, bajo y paciente, como un mazo que cae. La puerta se cerró detrás de mí y el zumbido de la calefacción de la camioneta envolvió mis huesos como una manta arrancada de los brazos de una madre que nunca tuve. Mi guardaespaldas, Elías, mantuvo la vista al frente, con ambas manos firmes en el volante. Su mandíbula era de piedra tallada, ilegible, pero yo sabía que el silencio era deliberado. Él entendía algo que mi padre nunca entendería. No toda herida necesita palabras. A veces solo necesita espacio para respirar. El agua trazaba patrones en el parabrisas, desdibujando el mundo en manchas de plata. Mi corazón todavía latía al ritmo del abandono. Rápido, desigual, traicionado. Presioné la palma de mi mano contra el cristal cálido de la rejilla de la calefacción, tratando de ahuyentar el escalofrío que se había instalado demasiado profundo. ¿Realmente te dejó aquí?, preguntó Elías finalmente, con una voz baja como la de un hombre que ya sabía la respuesta, pero que quería darme la dignidad de decirlo en voz alta. Asentí una vez. Tenía la garganta en carne viva de tanto contenerme. Él no insistió. Las millas comenzaron a desvanecerse. Los faros rozando campos interminables, las zanjas hinchadas por la lluvia tragándose pedazos de la noche.
Cada giro de los neumáticos se sentía como si estuviéramos cruzando no solo distancia, sino algo más pesado. Años de silencio, años de control, años de mí creyendo que la crueldad era solo crianza afilada por la disciplina. Cuando llegamos a un cruce, Elías redujo la velocidad. ¿Quieres ir a casa?, preguntó. La palabra hogar se partió dentro de mí. Significaba una casa que conocía como las líneas de mi palma, pero nunca un lugar que me conociera a mí. Volví mi rostro hacia la ventana. El reflejo de la tormenta me devolvió la mirada, feroz y frío. No, susurré por primera vez. Sus ojos se dirigieron a mí, y no había piedad allí, solo respeto, el reconocimiento de un soldado hacia otro luchador. Presionó el acelerador. En algún lugar detrás de nosotros, mi padre ya estaría contando la historia de cómo me dio una lección. No sabría que su voz se había convertido en ruido de fondo, desvaneciéndose como la lluvia en el techo. Porque esta noche, la alumna que intentó romper estaba escribiendo su propio plan de estudios. Y el primer capítulo comenzó en el momento en que dije que no. La camioneta me llevó hacia adelante, pero para él, el tiempo ya se había detenido. La lluvia se suavizó hasta convertirse en un susurro, pero dentro de mí la tormenta continuaba. Los faros de Elías tallaban túneles a través de la oscuridad húmeda, cada haz una línea de vida que me alejaba más del hombre que pensaba que poseía mi alma. Me senté rígida, con las manos entrelazadas en mi regazo, los dedos adoloridos de lo fuerte que me mantenía entera. ¿A dónde quieres ir?, preguntó Elías, con una voz firme como si no importara cuán lejos. Pensé en todos los lugares a los que una vez había soñado escapar. Ciudades donde nadie sabía mi nombre. Apartamentos con puertas que se cerraban con llave desde adentro. Cocinas que olían a pan y no a control. Pero esta noche, solo quería una cosa. Distancia. A cualquier lugar menos de vuelta allí, dije. Elías asintió brevemente, como si hubiera estado esperando esa respuesta exacta. Se desvió de la carretera principal, guiándonos hacia la autopista. Los neumáticos zumbaban, constantes, tranquilizadores. Miré las gotas de lluvia que competían entre sí bajando por el cristal. Detrás de mí había un hombre que creía que el abandono era educación. Que creía que las hijas eran arcilla para ser moldeada por la crueldad. Que creía que el silencio era obediencia. Durante años se lo permití. Esta noche aprendería cuán equivocado estaba. ¿Quieres que llame a alguien?, preguntó Elías suavemente. Una risa amarga me raspó la garganta. ¿A quién, mi madre? ¿Solo me diría que lo entendiera mejor mi hermano? Es su eco. No hay nadie. Entonces estoy yo, dijo Elías simplemente. Sin juramentos, sin adornos. Solo un hecho. Algo cambió en mí. Todavía no era alivio, no, pero sí la grieta más pequeña en la presa. Dejé caer la cabeza hacia atrás contra el asiento. El cuero olía débilmente a tierra empapada de lluvia y pino. Mi cuerpo exhaló lo que parecieron años de aire que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. En esa quietud, una imagen floreció, el rostro de mi padre cuando se diera cuenta de que su control se había escapado como arena entre sus dedos. Ese día estaba llegando, y no llegaría con gritos ni portazos. Llegaría como esta noche lo había hecho, silencioso, inevitable, devastador. Cerré los ojos. El camino se extendía por delante. Mi venganza acababa de tomar su primer aliento. Para cuando llegamos a la autopista, la lluvia se había reducido a una neblina, una tenue cortina plateada que se desvanecía en la nada. Las farolas aparecían cada pocas millas, halos brillantes en la niebla. Cada una se sentía como un punto de control, una marca que decía, estás más lejos. Eres más libre. Elías conducía con la paciencia de un hombre que sabía que el peligro a menudo seguía por detrás. Su mirada se deslizaba hacia los espejos, alerta, escaneando. No volvió a hablar hasta que mi respiración se regularizó, como si estuviera esperando a que mi tormenta se calmara antes de añadir su voz. ¿Qué quieres hacer, Marin?, preguntó. La pregunta caló más hondo de lo que debería. Durante años, mis respuestas habían sido entrenadas en mí. Lo que mi padre quería que hiciera, quien quería que fuera, cuán pequeña quería que encajara. Que me preguntaran, ¿qué quieres tú?, era tan extraño que casi dolía. Tragué saliva. Quiero que sienta lo que yo sentí esta noche.
Elías no se inmutó. Abandonado, pequeño, dije. Mi voz era baja, pero lo suficientemente afilada como para cortar. Quiero que sepa que el silencio no es poder, es vacío. Quiero que mire a su alrededor y se dé cuenta de que ya nadie está de su lado. El motor de la camioneta ronroneaba. Su agarre en el volante se tensó muy ligeramente, pero no dijo nada. Él entendía. Pasamos una señal de tráfico. Límites de la ciudad, 12 millas. Su brillo permaneció en mi pecho como una promesa. Pensé en mi padre en casa, ya tejiendo su versión de la noche. Tal vez se serviría una copa, se jactaría del amor duro y se reiría al pensar en mí llorando sola bajo la lluvia. Él no sabría la verdad. Yo ya no estaba llorando. Él pensó que se había marchado, dejándome abandonada. Pero era yo quien lo había dejado atrás a él, a 35 millas y a toda una vida de distancia. La tormenta de afuera estaba terminando. La que estaba dentro de mí apenas comenzaba. Y cuando estallara, él finalmente aprendería la lección que había escrito para sí mismo. Las luces de la ciudad se derramaban sobre el horizonte como un collar de fuego. Cada bombilla parpadeando contra el pavimento mojado. Elías nos condujo hacia su resplandor, tranquilo como un hombre que entra en una historia cuyo final ya conoce. Presioné mi frente ligeramente contra la ventana fría, viendo cómo los letreros de neón se convertían en rayas de color. Por primera vez en años, no me sentía observada, juzgada o medida. Solo era yo, y el peso de esa libertad era casi insoportable. Entramos en un tranquilo restaurante al borde de la ciudad, su letrero rojo zumbando, con la mitad de las letras apagadas. Dentro, el olor a café y cebolla frita me envolvió, cálido, ordinario, sanador en su simplicidad. Elías se deslizó en el reservado frente a mí, con las manos cruzadas, la postura precisa. Primero la comida, dijo. Luego los planes. La camarera sirvió café humeante y yo envolví mis dedos alrededor de la taza. El calor se filtró en mí, deshaciendo el frío que mi padre había plantado. Miré el líquido oscuro antes de susurrar. Él lo tergiversará, ¿sabes? Por la mañana, les dirá a todos que me fui furiosa, que le falté el respeto. La mirada de Elías se encontró con la mía, firme. No importa lo que él diga. Lo que importa es lo que tú hagas ahora. Las palabras aterrizaron como anclas. Pensé en cada cena familiar donde la versión de la realidad de mi padre ahogaba la mía. Cada historia contada de nuevo hasta que ya no podía reconocerme en ella. Pero esta vez yo tenía la verdad, y el silencio de ser ignorada ya no me asustaba. Quiero salir, dije finalmente. No solo de la casa, sino de su sombra. Elías asintió una sola vez, del tipo que los soldados hacen cuando las órdenes son claras. Entonces nos aseguraremos de que nunca vuelva a ser lo suficientemente grande como para proyectarla de nuevo. La lluvia había cesado por completo. Fuera de las ventanas empañadas del restaurante, la noche se estaba despejando, una débil estrella asomándose entre las nubes que se disipaban. Por primera vez, no estaba pensando en lo lejos que mi padre me había dejado. Estaba pensando en lo lejos que podía llegar sin él, y esa distancia se convertiría en la hoja más afilada de todas. La mañana se deslizó silenciosamente, el cielo pintado de grises pálidos y rosas vacilantes. No había dormido. Elías había dormitado en el reservado durante una hora, pero yo me quedé despierta con la taza de café entre las palmas de mis manos, trazando el borde como si pudiera dibujar un mapa hacia el futuro. Cuando abrió los ojos, me miró como si ya lo supiera, como si pudiera leer la resolución grabada en mi rostro. «¿Estás lista?», dijo. «No es una pregunta». Asentí. He terminado de dejar que él decida quién soy. Pero no quiero gritos ni puertas rotas. Quiero que vea cómo su mundo se encoge pieza por pieza hasta que se dé cuenta de que yo era el cimiento todo el tiempo. Elías se inclinó hacia adelante. Entonces usaremos lo que él más valora en su contra. El respeto, las apariencias, su reputación. La palabra reputación hizo que algo se encendiera en mi pecho. Mi padre prosperaba con el control, pero de lo que se alimentaba era de la admiración. La imagen de un hombre severo y disciplinado que crió hijos fuertes. Si esa máscara se resquebrajaba frente a las personas adecuadas, no le quedaría nada. Condujimos mientras la ciudad despertaba. Viajeros llenando las calles,
panaderías abriendo sus persianas, periódicos golpeando el pavimento mojado. Lo vi todo pasar y me sentí afilarme. En un semáforo, Elías volvió a hablar. Él cree que el silencio es tu debilidad. Muéstrale que es tu arma. Dejé que el pensamiento se asentara. El silencio había sido mi prisión, pero podía ser mi venganza. No la ira, no la discusión, solo la ausencia. Mi presencia eliminada de su vida. Mi voz diciendo la verdad a oídos que importaban. Mi tranquila negativa a interpretar el papel que él había escrito. Cuando nos detuvimos frente a un pequeño complejo de apartamentos, Elías se volvió hacia mí. Este puede ser tu lugar. Papeles, contrato de arrendamiento, protección, yo me encargo. Solo tienes que decidir qué decir cuando venga a buscarte. El peso de la elección me presionó, pero no era pesado. Era la libertad disfrazada de miedo. Salí de la camioneta, el aire fresco y nuevo, oliendo débilmente a hormigón mojado y jazmín. Ya no estaba solo a 35 millas de distancia. Estaba en una nueva órbita, y mi padre estaba a punto de aprender lo que realmente significaba el vacío. El apartamento era pequeño, de una habitación, con pintura desconchada y una nevera que zumbaba como si estuviera luchando por seguir viva. Pero para mí, era un palacio con paredes que no resonaban con su voz. Una llave que me pertenecía solo a mí, un silencio que no era castigo, sino elección. Elías trajo una caja con lo básico, ropa, documentos, un teléfono de repuesto ya cargado. No es mucho, dijo, dejándola en el suelo. Es todo, susurré. Mi voz se quebró, no por debilidad, sino por el shock de respirar finalmente un aire que no estaba mezclado con su sombra. Al segundo día, comenzaron las llamadas. Números desconocidos iluminando la pantalla, mensajes de voz llenándose con su voz. ¿Dónde estás? Vuelve a casa. No me avergüences así. Te arrepentirás. Cada mensaje goteaba la misma arrogancia. Menos preocupación por mí, más furia por perder el control. No respondí. Ese era mi poder ahora. En cambio, comencé a hablar en voz baja, con cuidado, con personas que una vez lo habían visto como si fuera un pilar. Viejos amigos de la familia, sus colegas en el club, incluso mi tía que había dejado de visitarnos hacía mucho tiempo por lo tensas que siempre se ponían las cosas. Les conté exactamente lo que pasó esa noche. Cómo me dejó a 35 millas de casa bajo la lluvia torrencial sin teléfono, sin cartera, sin nada más que una lección. Su silencio al otro lado de la línea me dijo suficiente. El respeto no sobrevive a la verdad. Se pudre bajo ella. Al final de la semana, las historias se estaban extendiendo. La voz de mi padre, una vez tan imponente en cada habitación, comenzó a sonar frágil. Lo supe porque sus mensajes se volvieron frenéticos. De órdenes a súplicas, de amenazas a disculpas que no sabían cómo formarse. Elías estaba junto a la ventana una noche, observando la calle de abajo mientras yo reproducía el mensaje de voz más reciente. Las palabras de mi padre eran entrecortadas, desesperadas. Se está desmoronando, dijo Elías. Me apoyé en el mostrador, tranquila. Bien. Deja que sienta el silencio. Porque el silencio ya no era ausencia. Era un espejo. Y mi padre finalmente se veía obligado a escuchar el eco de su propia crueldad. Él pensó que me había abandonado. Nunca se dio cuenta. Todo este tiempo, era él quien estaba siendo dejado atrás. 2 semanas después, me paré fuera de la casa que una vez llamé hogar. La pintura parecía más opaca, las ventanas más oscuras, como si las propias paredes hubieran absorbido su desmoronamiento. Elías esperaba en la camioneta junto a la acera, dándome espacio. Este era mi momento, no el suyo. Toqué el timbre. Mi padre tardó más que nunca en responder. Cuando la puerta se abrió, parecía más pequeño, no de cuerpo, sino de presencia. Su camisa estaba arrugada, sus ojos enrojecidos. El hombre que una vez se cernía sobre mí ahora parecía hundido. Marin, dijo, con alivio y rabia luchando en su tono. Ya has dejado claro tu punto. Vuelve. Olvidemos todo esto. Pasé el umbral, pero no entré en la casa. Mi voz era tranquila, mesurada.
¿Olvidar que me dejaste bajo la lluvia a 35 millas de casa? Pensaste que el silencio me rompería, pero en cambio te rompió a ti. Abrió la boca, pero no le dejé hablar. La gente lo sabe ahora. Saben quién eres cuando nadie está mirando, y están mirando más de cerca de lo que crees. Su rostro palideció, su autoridad practicada deslizándose como arena entre sus dedos. Por primera vez, no tenía nada que decir. Saqué la llave de repuesto de mi bolsillo, la que me había dado con un sermón sobre la responsabilidad. La coloqué en el umbral, el metal tintineando como un mazo. Este ya no es mi hogar, dije. Y yo no soy tu lección. Tú eres la mía. Las palabras cayeron más pesadas de lo que cualquier grito podría haberlo hecho. Me di la vuelta y caminé de regreso a la camioneta. Elías abrió la puerta, y mientras subía, no miré hacia atrás. A través del parabrisas, vi a mi padre de pie allí, aferrado al marco de la puerta, tragado por un silencio que finalmente le pertenecía. Inhalé el aire, fresco y limpio, y sentí que la tormenta dentro de mí se disolvía en algo más estable. La traición me había moldeado, pero ya no me definía. Él quería control. Yo le di vacío. Él quería obediencia. Yo le di la verdad. Y en esa quietud, mi libertad hablaba más alto de lo que su voz jamás lo había hecho.